Lupita, me parece que la reunión ya se está transmitiendo en Facebook. Ok, Ya estamos en directo. perfecto, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan hoy en la cuarta sesión del seminario La Riera Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales, segunda edición. Este viernes contamos con la presencia en este seminario de Luis Enrique de Rueda Alonso. Él es doctorante en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su tercer semestre y hoy viene a compartirnos una ponencia que lleva por título Prácticas directivas en redistribución de recursos para la justicia social en telebachilleratos comunitarios. Entonces, queremos agradecerle a Luis por elegir este espacio para compartir con nosotros y que nos diga, Luis, también si se trata de tu propia investigación doctoral para saberlo y darte la palabra entonces. Como siempre, la dinámica de este seminario es que tú tienes máximo 30 minutos para compartir tu ponencia Ujú. y después, desde Facebook, quienes nos acompañan desde Facebook y aquí en Zoom, podremos hacer comentarios, preguntas para dialogar contigo sobre lo que nos expusiste. Y pues te agradecemos mucho y te damos la palabra para que nos compartas tu investigación. Bien, no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Em, lo que voy a compartir ahorita es mi tesis de maestría. Estoy ahorita haciendo una nueva investigación para doctorado. Está todavía en una etapa un poquito preliminar. Con gusto, cuando esté un poquito más completa, se las compartiré también. Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Si alguien me hace favor de confirmarme si se ve. Sí, se ve perfecto, Luis. Muy bien. Comienzo entonces esta investigación que llevé a cabo hace algunos años, entre 2021 y 2023. Se tituló Prácticas directivas en redistribución de recursos para la justicia social en telebachilleratos comunitarios. Fue elaborada en telebachilleratos comunitarios del estado de Aguascalientes. Y bueno, también a nombre de mis colaboradores, la doctora Rubí Peniche y el doctor Cristóbal Ramón, quienes fueron mi tutora y asesor de tesis, pues les vamos a presentar estos hallazgos de la investigación. Entonces, bueno, comienzo con los objetivos de la investigación, los que guiaron este estudio. El objetivo general fue el de analizar las prácticas de redistribución de recursos desarrolladas por responsables escolares de telebachilleratos comunitarios de Aguascalientes, encaminadas a la procuración de la justicia social. Después tuvimos cuatro objetivos particulares. El primero de ellos fue analizar desde la percepción de las y los docentes las prácticas en redistribución de recursos empleadas por él o la responsable escolar de telebachillerato comunitario en términos de justicia social. Después, con base en la percepción de las y los alumnos, analizar estas mismas prácticas de redistribución de recursos para la justicia social empleadas también por el responsable escolar de estas instituciones. El tercero fue, considerando ahora la percepción de tutores, madres y padres de familia, estas mismas prácticas directivas para la justicia social en telebachilleratos comunitarios. Es decir, estos tres primeros objetivos particulares son el mismo objetivo, pero desde la perspectiva de todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Docentes, alumnas, alumnos y tutores, madres o padres de familia. Y posteriormente tenemos el último objetivo particular, que es precisamente comparar todas estas percepciones de los diferentes miembros de la comunidad educativa en función de estas prácticas ya mencionadas en redistribución de recursos empleadas por él o la responsable escolar de telebachilleratos comunitarios en términos de justicia social. Entonces, bueno, sabiendo esto, estos objetivos de investigación, parto con una pregunta que es: ¿por qué es importante enfocarse en este tema, en la justicia social y la redistribución de recursos en este tipo de escuelas? Bueno, para esto partimos de una premisa, que es que en las instituciones de educación media superior, aquellas que cuentan con los mayores índices de desigualdad y de eficiencia de recursos, tienden a concentrar a los estudiantes con los niveles de desempeño académico más bajos. Es decir, se presume
que entre menores sean los niveles de recursos para la educación e infraestructura, pues menores serán los niveles de aprovechamiento de los estudiantes. Y bueno, en el caso de los telebachilleratos comunitarios en particular, son escuelas que tienden a operar en condiciones de vulnerabilidad, sobre todo en términos de recursos, llegando incluso a tener ausencia de servicios básicos, como lo es electricidad, drenaje, baños, aulas en buen estado, infraestructura en general, ¿no? Entonces se tienen muchas carencias de materiales educativos, infraestructura. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si el primer supuesto es verídico, que existe esta correlación entre mm, pues recursos educativos bajos o escasos y menores niveles de aprovechamiento académico, pues esto querría decir que los telebachilleratos comunitarios presentan estas condiciones de aprovechamiento, ¿no? Bueno, esto lo confirmamos cuando vemos los niveles precisamente de aprovechamiento académico que tienen los estudiantes de este tipo de escuelas. Pongo yo como ejemplo aquí lo que es la prueba estandarizada Planea del año 2017, que es el último año del que se tienen registros, por lo menos de acceso público. Y bueno, en este año, en el 2017, podemos ver que en todos los tipos de servicio educativo a nivel nacional, esto es a nivel México, el telebachillerato comunitario fue el último de los subsistemas o tipos de servicio educativo en términos de aprovechamiento escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvo los niveles más bajos, tanto en lenguaje y comunicación como en matemáticas, que son las dos áreas de conocimiento que evalúa esta prueba. Entonces, de cierta manera, se estaría confirmando este supuesto, puesto que el telebachillerato comunitario, como es una escuela que tiene estas altas o considerables deficiencias de recursos, pues concentra precisamente a los estudiantes que demuestran tener los conocimientos o los niveles de aprovechamiento escolar más bajos a nivel nacional. Bueno, esto es a nivel nacional. A nivel local, que es el estado de Aguascalientes, donde fue realizada esta investigación, pues resulta que la situación es básicamente la misma. Aquí nos realizamos esta tabla comparativa, no solo en el último año que se tienen resultados, que es el 2017, sino que lo comparamos también con 2016 y 2015 para tener una perspectiva pues cronológica un poco más amplia y comparar con diferentes años, pero pues resulta que la situación ha sido la misma por lo menos estos últimos años, eh, en donde la mayoría de los estudiantes vemos que más de la mitad o incluso más de tres cuartas partes de los estudiantes en estos 3 años demostraron conocimientos insuficientes, tanto en lenguaje y comunicación como en matemáticas. Algunos de ellos demostraron conocimientos elementales, vemos por ahí 28%, 17%, pero ya son cifras menores. Y hablando ya de conocimientos satisfactorios o sobresalientes, vemos que son muy pocos, casi nada de estudiantes que demostraron tener conocimientos sobresalientes o por lo menos satisfactorios. Entonces, bueno, con esto confirmamos que pues es una situación que efectivamente sucede, que en este tipo de escuelas pues se concentran los estudiantes con estos niveles educativos bajos y que esto sucede tanto a nivel nacional y a nivel local, por lo menos aquí en Aguascalientes, pues vemos que se confirma esta tesis, ¿no? Esta teoría. Bien, partiendo de esto, voy a mencionar muy brevemente lo que fue el marco teórico de la investigación. Es muy difícil resumir en una presentación un marco teórico que en este caso fue bastante extenso, pero yo menciono aquí cuatro estudios concretos que fueron esenciales para elaborar este apartado. Primero partimos de un estudio de Carlota Guzmán que se llevó a cabo en el 2021 en 6 planteles de telebachillerato comunitario distribuidos tanto en Estado de México como en el Estado de Morelos. En esta investigación se encontró, en términos de materiales y recursos educativos, que bueno, los responsables escolares organizaron mediante un modelo de liderazgo distribuido una lucha para afrontar nuevos retos ante la pandemia. También la pandemia un tema a considerar en torno a este tema de recursos educativos. Y bueno, precisamente para ello se involucró a padres de familia, estudiantes, para contratar servicios como es Internet, para organizar grupos de estudio y que pudieran aprovechar precisamente este servicio todos los estudiantes en conjunto y así pues que disminuyera de cierta manera el gasto. Otro estudio de la misma autora, Carlota Guzmán, pero en el año 2018 y un poco más amplio, este se llevó a cabo en 27 planteles de telebachilleratos distribuidos en más estados, que fue Veracruz, Puebla, Morelos, Yucatán y Sonora. Ahí se encontró que había una precariedad en las instituciones y ante estas situaciones se llevaban a cabo eventos como kermeses, rifas, venta de alimentos, solicitudes de apoyo o donaciones a instancias externas, autoridades locales o incluso políticos en campaña. Todo esto como un esfuerzo para
pues disminuir esta o ampliar la cantidad de recursos que estaba tan baja en estos planteles, ¿no? El tercer estudio de Francisco Alanís en 2020, llevado a cabo en el estado de Morelos, en este caso a egresados del subsistema de telebachilleratos comunitarios, bueno, se encontró que tras las narrativas de estos estudiantes ya egresados, ellos decían que cuando estaban en la escuela, pues realizaban y distribuían o vendían productos, además de que sembraban vegetales y vendían las cosechas. Y todo esto nuevamente con el objetivo de traer más recursos al plantel, ¿no? Para pues llevar a cabo de mejor manera los procesos educativos. Y en este estudio también se menciona una distribución de recursos con base a prioridades, es decir, los recursos que ya de por sí son pocos, pues se distribuían de manera justa con base en lo que era más prioritario, ¿no? El último estudio llevado por Itzel Aguilar y colaboradores en el estado de Querétaro, en un plantel de telebachilleratos comunitarios, bueno, también se encontró que el responsable escolar de esta escuela propiciaba espacios para integrar a los actores educativos en la construcción de un proyecto académico colectivo y esto precisamente, y repetimos nuevamente, con el propósito de la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento para contribuir con el equipamiento de los planteles en cuanto a infraestructura, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aunque ninguno de estos cuatro estudios se llevó a cabo desde la perspectiva teórica de interés para mi investigación, que es la justicia social, pues son estudios que tienen hallazgos muy importantes y muy interesantes y que coinciden entre sí en términos de la insuficiencia de recursos que existe en estos planteles, básicamente a nivel nacional, ¿no? En cualquier estado que se realicen o que se hayan realizado estudios, siempre se llega a la misma conclusión de que es un grave problema el tema de la insuficiencia de recursos. Entonces, bueno, se partió de esta teoría para sustentar un poco más la problemática que existe a nivel nacional y contextualizarla en el estado de Aguascalientes. Entonces, bueno, esto en cuanto a marco teórico. Muy brevemente, la metodología de investigación. En cuanto al acercamiento, este fue un acercamiento cualitativo debido a que se detectó una necesidad de establecer una relación cercana con los diferentes miembros de la comunidad educativa, básicamente con todos los miembros que ya se mencionaron anteriormente. Esto con el propósito, pues, de indagar de manera más profunda a través de entrevistas, pues, sobre sus percepciones, sus opiniones en cuanto a la distribución de recursos, cómo veían ellos la situación del telebachillerato, cómo era la labor de este actor importante que es el director escolar, ¿no? Y pues abordarlo precisamente de manera profunda para también hacer la comparación entre actores un poco más rica, más interesante. Eh, en cuanto al tipo de estudio, este fue un estudio de caso que fueron dos escuelas, dos casos, dos planteles. Y bueno, de acuerdo con Álvarez y San Fabián, este tipo de estudios se llevan a cabo para recoger las perspectivas de los participantes acerca de cómo construyen su realidad social. En este caso, la realidad social, pues, de estas personas en un contexto muy específico, en comunidades donde hay, pues, altas condiciones de precariedad, de deficiencia de recursos, problemáticas sociales. Entonces, fue por eso que se seleccionó este tipo de estudio. Y finalmente, en cuanto al alcance, fue un alcance de tipo exploratorio que se menciona es un tipo de alcance útil al abordar fenómenos que no se han investigado a detalle, tal como es el caso de esta corriente teórica de la justicia social, que a nivel nacional, a nivel México, son muy pocos los estudios que se han llevado a cabo al respecto, y en telebachilleratos comunitarios pues eran básicamente inexistentes. Entonces, es por esto que este fue un estudio exploratorio, ¿no? Para este fenómeno que no se había investigado muy a detalle. Entonces, esto en cuanto a metodología. En cuanto a la selección de caso o casos, mencioné son dos, de estudio y su contextualización. Bueno, con base en estos objetivos y metodología ya mencionados, este estudio se llevó a cabo en dos planteles de educación superior pertenecientes, perdón, media superior pertenecientes al Servicio Educativo de Telebachillerato Comunitario aquí en el estado de Aguascalientes y se seleccionaron haciendo una relación entre, digamos, dos bases de datos. La primera de ellas fue la que ya se mencionó, los resultados de Planea 2017, es decir, se seleccionaron dos planteles que tuvieran los niveles más bajos de desempeño académico y además de ello que estuvieran localizados en comunidades eh, que estuvieran en el nivel más alto de marginación que presenta el CONAPO, Consejo Nacional de Población. Entonces, se seleccionaron dos planteles que presentaran los niveles más bajos de desempeño académico y que estuvieran en comunidades con el nivel más alto de marginación socioeconómica. Ese fue el criterio para seleccionar estos dos planteles. Bien, para esto, ya seleccionados los planteles, se procedió a elaborar una guía de entrevista. Este fue el instrumento esencial para llevar a cabo la investigación, una guía de entrevista, siguiendo este proceso de Rodríguez Gómez que empieza con
la identificación de tópicos o temáticas. En este caso se identificaron 4 temáticas generales a abordar. Las vamos a ver de manera superficial más adelante. El segundo paso fue la depuración y revisión de las posibles preguntas o temáticas de conversación, detectando preguntas que a lo mejor no fueran tan pertinentes, que pudiera mejorar la redacción, etcétera, ¿no? Una depuración en general. Y el paso 3 va un poco ligado, la mejora de redacción y formato de las preguntas. Estos primeros 3 pasos dieron como resultado una tabla de elaboración general de entrevista, la cual vemos aquí a continuación. En el extremo izquierdo vemos las 4 categorías generales que les había mencionado. Son número 1, suficiencia de recursos; número 2, justicia redistributiva; número 3, igualdad de oportunidades educativas; y número 4, liderazgo distribuido. En la columna siguiente a la derecha hago una definición teórica, conceptual de lo que es cada una de estas dimensiones, y posteriormente algunas preguntas que de manera general pudieran hacérsele a los miembros de la comunidad educativa para precisamente pues indagar o recolectar información en cuanto a estas 4 categorías generales, ¿no? Por ejemplo, suficiencia de recursos, se preguntan cuestiones como qué tan suficientes son los recursos en la institución, qué se debería adquirir para mejorar las condiciones, qué opina sobre los resultados académicos de los estudiantes y si tienen relación con este tema de los recursos, de dónde provienen generalmente los recursos, sobre todo económicos, etcétera, ¿no? En cuanto a justicia redistributiva, ¿qué opinan los miembros sobre la distribución de los directores o responsables escolares de los planteles? ¿A qué se le da preferencia con estas distribuciones, etcétera, ¿no? Cuestiones relacionadas a, pues precisamente la justicia y las prioridades de distribución de recursos. En cuanto a igualdad de oportunidades educativas, bueno, se les pregunta si han notado que hay algún estudiante que estuviera en alguna posición, digamos, más vulnerable que el resto en términos económicos, personales, etcétera, ¿no? Y si se le dio atención especial a los maestros, por ejemplo, se les preguntaba si en alguna situación solicitaron alguna atención especial por parte del responsable escolar, y bueno, dándole precisamente esta igualdad de oportunidades a los diferentes miembros de comunidad educativa, no solo a los estudiantes. Y finalmente, en cuanto al liderazgo distribuido, bueno, se les preguntó a los diferentes miembros qué tan seguido se llevan reuniones para tomar decisiones en cuanto a pues cuestiones importantes del plantel y de la distribución de recursos, cómo es la dinámica en estas reuniones, qué tan seguido se llevan a cabo, si sienten que sus opiniones son tomadas en cuenta en este tipo de reuniones. Entonces, de manera general, es a partir de aquí donde se elaboran los instrumentos. Lo menciono como tabla de elaboración general porque esta no es la manera en la que se le preguntó a los diferentes miembros. Evidentemente no van a ser las mismas preguntas que le hagas pues a un director o responsable escolar que las que le vas a hacer a un alumno, ¿no? Entonces, es a partir de esta tabla de elaboración general que se elaboran los 4 instrumentos ya específicos para cada miembro, pero en términos generales sí son las mismas temáticas que se abordan con cada una de las personas. Entonces, bueno. Teniendo esta tabla de elaboración general, se elaboran 4 versiones preliminares de los instrumentos, y ya elaboradas estas 4 versiones, se procede a los procesos de validación de instrumentos y recolección de datos. Primero, se enviaron estos 4 instrumentos preliminares a 3 jueces expertos, 3 personas pues expertas en el tema de la investigación, sobre todo cualitativa, investigadores de universidades. Y posterior a que estos expertos me dieron retroalimentación, me enviaron comentarios sobre mejoras a hacer a los instrumentos, se hicieron estas mejoras y atendieron los comentarios, y se procedió a hacer una aplicación de la prueba piloto en un telebachillerato comunitario, evidentemente ajeno a los 2 planteles ya seleccionados para la investigación. Entonces, se llevó a cabo esta prueba piloto con los diferentes miembros de la comunidad educativa, se vio cómo recibían cada miembro de la comunidad las respuestas, si eran claras, si las respuestas eran las esperadas, etcétera. Y bueno, a partir de ello se hicieron algunos ya detalles finales, se pulieron algunos detalles para tener una versión ya final de los instrumentos. Y ya teniendo esta versión final, ahora sí se pasó a la recolección de datos para el estudio, como tal al trabajo de campo de la investigación. Bien, en cuanto a esto, los informantes entrevistados en cada plantel, el primero de ellos, denominado Plantel A, fueron 14 participantes en total. Fueron 5 alumnos, 4 mujeres, un hombre, fueron 6 madres de familia, 2 docentes y una responsable escolar, un total de 14 personas. Y de manera muy similar, en el otro plantel, plantel B, fueron 15 participantes en total, 6 alumnos, 3 mujeres y 3 hombres,
6 madres de familia, 2 docentes y la responsable escolar. Entonces fueron 29 participantes en total en los dos planteles, los informantes de la investigación. Bien, paso ahora con lo que son los resultados de esta investigación, empezando por las prácticas directivas que se identificaron, prácticas directivas para la justicia social que se identificaron en ambos planteles, tanto plantel A como plantel B. Bien, primero los divido en estas 4 ya mencionadas dimensiones generales. La primera de ellas es la suficiencia de recursos, que tiene que ver con aquellas prácticas relacionadas a la gestión de recursos adicionales, ¿no? En cuanto a esto, bueno, en ambos planteles se mencionaron cuestiones como que se realizaban gestiones ya sea en instituciones y organismos externos, con actores políticos, con gobiernos municipales, estatales. En un plantel incluso se gestionó el servicio de Internet por parte propia, o sea, la responsable escolar del plantel y docentes se organizaron para gestionar este servicio. Gestionaban también cursos culturales, artísticos, profesionalizantes, y igual gestiones con gobiernos, con actores políticos, organismos externos. No, esta era una constante o una coincidencia entre ambos planteles. Por ejemplo, una docente del plantel A nos mencionaba que ellos tenían una deficiencia muy importante en cuanto a bancas, porque las bancas que tenían para que los alumnos se sienten en el aula, pues estaban ya muy deterioradas, estaban viejas, rotas, básicamente no servían, ¿no? Entonces se solicitó una donación aquí a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bancas que a lo mejor la universidad pues iba a renovar y ya no necesitaba, pero estaban en mucho mejores condiciones que las bancas de los telebachilleratos comunitarios, ¿no? Entonces, bueno. En la responsable escolar de ese mismo plantel nos menciona que se hizo esa gestión y para poder llevar las bancas hasta la comunidad, que está bastante lejos de aquí de la ciudad, pues se tuvo que meter una segunda gestión, en este caso con un actor político de la comunidad, para poder hacer pues ese traslado, ¿no? Que no es sencillo porque era pues mucho volumen de material de bancas. Bien, eso de manera resumida en cuanto a suficiencia de recursos. La siguiente dimensión, que es la justicia redistributiva, bueno, eso se detectó en aquellas prácticas relacionadas con la distribución en base a prioridades, con la elaboración de planes de adquisición y distribución de recursos y con cuestión que tiene que ver con rendición de cuentas. Entonces lo menciono así de manera superficial, general. Distribución con base en prioridades. ¿A qué le dan prioridad básicamente los docentes o responsables escolares a la hora de hacer pues algún gasto, alguna gestión? Por ejemplo, priorizar mejoras a las instalaciones, material didáctico, que es lo que ellos consideraban más importante, también materiales básicos de limpieza, de higiene, a cualquier cuestión que tuviera que ver con el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Etcétera. En cuanto a la elaboración de planes para adquisición y distribución, bueno, en ambos planteles me mencionaron lo que es el plan de mejora continua, que es un plan que se lleva a cabo y que tiene que ver también con cuestiones de adquisición y gestión de recursos, así como cronogramas de trabajo o algo que se llama plan de ingresos y egresos, que, bueno, va un poco de la mano con este plan mencionado. Y finalmente, en cuanto a la rendición de cuentas, bueno, reuniones con padres y madres de familia para pues precisamente rendir cuentas sobre los gastos que se han hecho, gestiones en qué se ha gastado, por qué se llevaron a cabo y bueno, siempre pues demostrar, ¿no? Demostrar las gestiones, los gastos que se han hecho, pedir la opinión de padres de familia, de docentes. Entonces, la responsable escolar del plantel A mencionaba cómo se le da preferencia a todo lo que tiene que ver con la educación de los jóvenes, cuestiones más prioritarias. Y en el plantel B nos mencionaban cómo cada que se hace una de estas gestiones, uno de estos gastos, pues esta responsable escolar trae el comprobante, la factura y se lo entrega a los padres de familia o algún representante de este grupo. Se firma, entonces, cuidando estas cuestiones de rendición de cuentas. Paso a la siguiente dimensión general, que es la de igualdad de oportunidades educativas, es decir, apoyo a estudiantes que de alguna manera se encuentran en una posición más vulnerable que el resto, y también tiene que ver con la relación entre responsables escolares y docentes, ¿no? Aquí estamos hablando de flexibilidad de pago de cuotas, flexibilidad de uniformes, por ejemplo, acuerdos con los profesores para que soliciten materiales económicos a los jóvenes, considerando la situación socioeconómica del lugar, atención psicológica, incluso en unos planteles se gestionó ese tipo de servicio para los estudiantes. Entonces, bueno, por ejemplo, los estudiantes, en este caso del plantel B, me mencionaban cuestiones muy interesantes. Ellos me mencionaban que es común que algunos estudiantes, algunos compañeros no tengan los recursos económicos para pagar la cuota semestral o el uniforme, ya sea porque no les llega la beca, porque simplemente por alguna razón pues no tienen
el ingreso, el dinero para pagar. Y bueno, mencionaban que la directora es muy flexible en ese aspecto, pues a los estudiantes que incluso desde ciclos pasados o incluso años pasados no han pagado, y la directora sin ningún problema los deja seguir acudiendo a clases, los sigue teniendo en listas. Entonces, bueno, es muy interesante que a pesar de que la cuota escolar en este tipo de escuelas es el principal o la principal fuente de ingresos, pues aún así las responsables escolares eran muy flexibles al respecto, ¿no? Y no eran duras con los estudiantes que no podían solventar estos gastos. Y bueno, en el plantel B, por mencionar un ejemplo, una maestra nos mencionaba que tuvo que salir de licencia médica por cuestiones de embarazo, salió unos meses, regresó y bueno, mencionaba que la experiencia con la responsable escolar fue bastante buena, igual que la responsable escolar pues era muy flexible y los apoyaba bastante, tanto a ella como a el resto de docentes. Bien, eso en cuanto a igualdad de oportunidades educativas. La última dimensión general tiene que ver con liderazgo distribuido. Primero, considerar opiniones de actores educativos. Ahí me mencionaban los diferentes miembros de la comunidad, como si se toman en cuenta sus opiniones, tanto de cuerpo docente, de padres de familia, se llevan a cabo reuniones, toma de decisiones de manera democrática, también opiniones de los alumnos en algunos casos. En cuanto a la promoción de una participación colaborativa en reuniones, bueno, se buscan aportes de tanto padres de familia, docentes en las reuniones, se buscan acuerdos. Y en cuanto a la promoción de la participación de miembros de la comunidad escolar en mejoras al servicio educativo, aquí se mencionó cómo incluso, por ejemplo, madres de familia llevan a cabo actividades para la gestión y solicitud de recursos, ya sea venta de mercancía, kermeses, eventos, bailes, etcétera, y también, por ejemplo, colaboración de madres de familia en actividades nuevamente para la recaudación de recursos o en actividades de mejora y mantenimiento de las instalaciones, como es pintar las escuelas, ir a quitar maleza, cuestiones de mejora y mantenimiento de las instalaciones, en donde pues esta colaboración entre diferentes miembros y padres de familia también era muy importante. Un ejemplo de una maestra decía que la directora los cita cada cierto tiempo, cada que hay un espacio libre, y les informa a los diferentes miembros cuáles van a ser los cambios más importantes en el plantel. Bueno, en estas reuniones interactúan tanto las maestras en conjunto como algún padre de familia, representante pues precisamente de los padres de familia de la institución. Bien, esto de manera muy resumida, muy superficial en cuanto a las principales prácticas directivas identificadas en los planteles. Ahora, en cuanto a los desafíos en la búsqueda de la justicia social, que es como el contrario a las prácticas identificadas, bueno, aquí también tenemos algunas dimensiones generales. La primera tiene que ver con las suficiencias de recursos para la educación. Bueno, aquí una constante, una coincidencia en ambos planteles fue la carencia de todo tipo de materiales, ¿no? Partiendo desde un plantel propio que no se tenía, internet, electricidad propia, sanitarios, libros de texto, computadoras, etcétera, ¿no? Insuficiencia de recursos humanos, recursos de todo tipo, era una constante insuficiencia en ambos planteles, una constante ausencia. Y bueno, en cuanto a ello, una responsable escolar nos mencionaba lo difícil que es hacer gestiones y dar clases al mismo tiempo. Hay que recordar que las responsables escolares de los telebachilleratos comunitarios también son docentes de tiempo completo, tienen sus grupos, tienen una carga de materias completa. Entonces, bueno, esta maestra en particular nos comentaba que a ella le sale más caro y que pierde más tiempo en venir hasta la ciudad, hasta Aguascalientes, a hacer una gestión, que la hagan dar varias vueltas desde la ciudad hasta la comunidad, pues simplemente sale mejor comprarlo de su dinero propio, el material que se necesite, ¿no? Entonces, estos procesos, pues un poco complicados de hacer gestiones, es algo que dificulta todavía más la insuficiencia, ¿no? de recursos. Ahora, en cuanto a condiciones de violencia o delincuencia en las comunidades, esto es algo que se vive de manera distinta en ambos planteles. Por ejemplo, en el plantel B tenemos cuestiones como asaltos, robo y vandalismo a las instalaciones, pero en el plantel B tenemos unas situaciones un poco más, pues más fuertes en cuanto, por ejemplo, suspensión de actividades académicas debido a la violencia en la comunidad, actividades relacionadas pues al crimen organizado por ser una comunidad un poco aislada, pues se presta más a este tipo de conductas antisociales. Y también esto conlleva a una dificultad para conseguir profesores debido precisamente a la inseguridad del sitio, ¿no? Esto que quiere decir que no cualquier profesor está dispuesto a ir a esta comunidad que puede
Hola, se dejó de escuchar, ¿verdad? Sí, vamos Sí, a ver si sí. se recupera la señal. Vamos a esperar un momentito. Vamos a esperar si se reconecta, Luis. Un momento, por favor. Ya está aquí con nosotros Luis otra vez. Luis, Hola, se me apagó la computadora. no te preocupes, adelante. Si puedes volver a proyectar, por favor. Sí. Listo, me parece que ya. ¿Se verá por ahí? Sí, solo si la pones en pantalla completa, por favor. Gracias. Listo. Bien, continúo. Estaba hablando de las condiciones de violencia que dificultan precisamente las condiciones educativas, ¿no? Los procesos de educación, aprendizaje en este tipo de escuelas. Bueno, como mencionaba, en uno de los planteles, cuestiones como vandalismo, robo a los planteles o al material, que ya de por sí pues es insuficiente. Y en el otro plantel, pues, estas situaciones de suspensión de clases debido a estas condiciones de violencia. El último de las dimensiones relacionadas a los desafíos obstáculos son los problemas estructurales del subsistema. En ambos planteles se detectó esta incertidumbre de los docentes con un constante miedo a ser despedidos, retraso en los pagos y bueno, en uno de los planteles nos mencionaban que los bajos resultados académicos se considera que se deben a una constante rotación de docentes, perdón. Esta constante rotación, evidentemente, debido a la inestabilidad laboral, a este retraso en pagos. Nos mencionaba una maestra que ya llevaba trabajando en el subsistema algunos meses, bueno, cerca de mes y medio, y todavía no recibía ningún pago. Entonces, evidentemente, estas son cuestiones que dificultan el que haya pues maestros comprometidos, maestros que duren varios ciclos y precisamente con esto pues se lleve a cabo o se sienta una mayor sensación de pertenencia en cuanto a los estudiantes en torno pues a su plantel o a su lugar de estudios, ¿no? Entonces, la rotación de docentes derivada de estas condiciones laborales eh, pues problemas estructurales, fue uno de los desafíos también encontrados a través de la investigación. Entonces, bueno, termino con algunas breves conclusiones. Primero, prácticas directivas por destacar. Se destacan las diversas labores llevadas a cabo por responsables escolares para la gestión de recursos adicionales para sus instituciones y comunidades escolares. Se destaca también el manejo justo y responsable de los ya de por sí escasos recursos disponibles, detectando prioridades y procurando principios de transparencia y rendición de cuentas. Se destaca el compromiso por generar condiciones de igualdad educativa al brindar atención especial a aquellos miembros de la comunidad escolar con mayor necesidad. Y finalmente se destaca el ánimo por promover un modelo de liderazgo distribuido en donde todos los actores educativos tienen voz y voto, además de participar también en labores de mejora a las condiciones de sus centros educativos y actividades para la gestión de recursos. Finalmente, se mencionan también algunos que igual son bastante importantes, desafíos u obstáculos en torno al logro de estas condiciones de justicia social en los planteles. Primero, la carencia de un plantel propio, así como la falta de recursos básicos, como es internet, electricidad, agua, etcétera, ¿no? Aulas y mobiliario en buen estado, internet, electricidad, libros de texto, material de limpieza, entre otros. Todo esto
dificulta lo que mencionaba, una generación de sentido de pertenencia y comodidad para los miembros de la comunidad de sus escuelas, ¿no? Porque pues evidentemente si no están cubiertas las necesidades básicas pues, de cualquier ser humano, pues es difícil llevar a cabo de manera adecuada los procesos de enseñanza-aprendizaje. También las limitaciones en la gestión de recursos causadas por los procesos burocráticos y poco prácticos establecidos en algunas ocasiones por autoridades educativas y de gobierno, como habíamos mencionado, cuestiones que dificultan el proceso de gestión que ya de por sí no es nada sencillo. Y finalmente, las condiciones de violencia y delincuencia que se viven en las comunidades de los planteles estudiados y que causan estragos tales como el vandalismo, robo a las escuelas y peor aún, como vimos en uno de los planteles, generan una sensación de inseguridad en docentes, estudiantes y padres y madres de familia. Entonces, de manera muy general, estos fueron las principales prácticas encontradas, así como los principales desafíos u obstáculos en torno a la generación de estas condiciones de justicia social en los planteles. Termino presentando aquí las referencias para la elaboración de esta presentación. Y bueno, agradeciéndoles mucho su atención, aquí están los contactos, tanto míos como mi tutora y asesor de tesis. Igual me parece que tenemos algunos minutos si alguien tuviera alguna pregunta. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Te agradecemos compartir con nosotros estos resultados de tu tesis de maestría. Si gustas dejar de compartir pantalla y así podemos vernos más Ujú. de forma Perfecto. más directa, verte. Y bueno, quisiéramos preguntarles, invitar a quienes nos acompañan en Facebook y por supuesto a quienes nos acompañan aquí en esta videoconferencia por Zoom. Si hubiera preguntas, comentarios para Luis, pues sería muy importante también para profundizar algunos aspectos, para aclararnos dudas o bien para pues comentar en general sobre los aportes de Luis. No sé si alguien quisiera tomar la palabra aquí en Zoom. Adelante, pueden hacerlo. De hecho, Luis, Ujú. en Facebook hay una pregunta del Sí, maestro Esteban García, ¿sí? ok, Y te voy a leer esta pregunta. sí. Bueno, primeramente dice, es un tema muy interesante y te pregunta dos cosas. Una es, ¿cómo se conceptualiza justicia social en esta investigación? Esa es la primera. Ujú. Y la segunda dice, ¿qué alternativas se identifican ante las prácticas que tienden a mantener los sistemas de desigualdades que se presentan en el sistema, en el ámbito educativo, específicamente en bachilleratos? O sea, ¿qué alternativas identificas en telebachilleratos, pues ante prácticas que siguen reproduciendo desigualdad? Para si quisieras comentarnos algo al respecto. Bien. En cuanto a la conceptualización del término justicia social, en particular en esta investigación, se retomó una definición, bueno, que es una corriente teórica completa, elaborada por Javier Murillo en España. Es un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid que define la justicia social con el modelo de las tres R's. Se conoce como el modelo de las tres R's, ¿no? Para la justicia social. Estas tres R's son representación, reconocimiento y redistribución. Entonces, Javier Murillo habla que mientras haya tanto una representación como un reconocimiento adecuados en un centro educativo, es decir, reconocer a aquellas personas, pues hablando de minorías, personas que se encuentren con una necesidad especial, así como un reconocimiento y representación de los mismos en términos sociales. No sabemos que una escuela es una representación micro de lo que es una sociedad. Entonces son estos dos componentes aunados al tema de la redistribución, es decir, qué tan justa es la redistribución de recursos dentro de la escuela, si se le da prioridad o si se le da un trato equitativo a quien más lo merece. Entonces, así es como lo definimos. En esta investigación en particular nos basamos en el tema de la redistribución, es decir, en una de las tres R's. No porque las otras dos sean menos importantes, son temas muy importantes también, pero porque en el contexto de telebachilleratos comunitarios en específico, el tema
Suficiencia y distribución de recursos es un tema especialmente lacerante que pues genera a su vez problemáticas muy importantes en términos, pues ya lo hablamos, ¿no? De los procesos de educación y aprendizaje. Entonces fue así como lo definimos con el modelo de las tres R's de Javier Murillo. Si no me recuerdo, la segunda pregunta era relacionada a las alternativas. Si fueras tan amable. Alternativas que identificas en este ámbito de los bachilleratos ante prácticas que siguen manteniendo o reproduciendo sistemas de desigualdad. Bien. Mm, Yo partiría, y es un tema muy importante, incluso antes de hablar de alternativas, sobre la generación de conocimiento sobre estos temas, ¿no? Son cuestiones que a lo mejor todavía no se conocen, incluso porque yo cada vez que presento resultados de investigación en algún lugar, hay muchas personas que se acercan y siempre dicen, yo no sabía que eran así las condiciones de los telebachilleratos comunitarios, muchas personas que ni siquiera saben de la existencia de este tipo de escuelas no saben que hay escuelas que funcionan en estas condiciones, que funcionan en instalaciones prestadas, que funcionan con tres personas, que esas tres personas hacen todo, o sea, que son docentes, que son director, que son intendencia, que son administrativos. Entonces, hay una parte muy importante de la población que no conoce estas problemáticas que existen en bachilleratos a nivel nacional. Entonces, una manera muy importante de partir para llevar a cabo mejoras es que pues, se conozcan cuáles son las condiciones, saber que hay miles de estudiantes a nivel nacional que están estudiando en estas condiciones, que están sacando a flote su nivel de educativo medio superior, su bachillerato en estas condiciones y pues que hay esta área de mejora, ¿no? Entonces, partiendo por generar conocimiento, por divulgar lo que son estas necesidades y bueno, en cuanto a alternativas, se entiende que es una situación complicada partiendo desde cuál es el origen de los telebachilleratos comunitarios, ¿no? Sabemos que es un subsistema que surge como una alternativa, principalmente para elevar los niveles de cobertura de la educación media superior, ¿no? Porque se estableció em, pues un objetivo de llegar a una cobertura del 100% para el 2023 que no se llevó a cabo, no se cumplió, pero se logró en gran medida o se aumentó en gran medida la cobertura gracias precisamente a los telebachilleratos comunitarios. Entonces, se entiende cuál es el origen y cuál es o fundamentalmente por qué es que se por qué es que se llevaron a cabo y por qué es que existen este tipo de escuelas. Entonces, es una situación complicada porque digamos que ponemos en una balanza o subimos los niveles de cobertura académica o lo hacemos con pocas escuelas y subimos menos el porcentaje, pero serían escuelas de mayor calidad, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada. Sabemos que mejorar las condiciones de tantos telebachilleratos comunitarios, actualmente hay cerca de 4.000 telebachilleratos comunitarios a nivel nacional. Entonces, el mejorar las condiciones en cuanto a recursos, a personal docente, etcétera, etcétera, a nivel nacional en tantos planteles. Evidentemente sabemos que se requiere mucho presupuesto que tal vez no se tiene. Entonces es una situación muy complicada. No me aventuraría yo a dar una respuesta concreta de una alternativa, pero pues sí hay muchas condiciones o muchas situaciones que considerar. Muy bien, Luis. Y hay otra pregunta, Sí. eh, digamos, como de que no sabemos, por ejemplo, dicen concretamente, ¿cuál es el procedimiento para adquirir horas para trabajar como profesor de telebachillerato? O sea, ¿cómo llegan ahí estos docentes a ser docentes? Yo pienso que varía mucho de una escuela a otra. Son escuelas muy particulares en las que cada una tiene sus condiciones. Tiene mucho que ver con lo aislado que está la comunidad. En una ocasión, una responsable escolar me comentó que precisamente también a partir de esta dificultad de encontrar profesores debido a las cuestiones de inseguridad en la zona, lo aislado que está, lo difícil que es llegar, pues llegan a dar clases personas que no tienen formación docente, que tienen alguna licenciatura, ya sea que la hicieron en línea o que no tiene mucho que ver con las materias que van a dar, pero bueno, es la última opción, que son personas que necesitan un trabajo y pues siendo que no hay opciones de personas con formación docente, pues se opta eh, por darles los puestos a personas que a lo mejor no tienen la formación más pertinente para el área
Pero bueno, en esos casos así es como yo lo he visto en particular. Variará mucho de contexto a contexto, de estado a estado. Me imagino que también cada estado tiene sus regulaciones, cada estado tiene su dirección estatal de telebachilleratos comunitarios y tendrán sus propias reglas. Muy bien, Luis. Ujú. Quisiera preguntar a quienes están presentes en la sala de Zoom si hay alguna pregunta para Luis, algún comentario. Bueno, Hola, sí, sí, adelante, Itzel. hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues primero que nada, pues agradecerte la exposición de toda esta investigación que has realizado. Yo quisiera aprovechar para preguntarte, a mí particularmente siempre me llama la atención como lo metodológico, cómo Ujú. operacionalizamos conceptos, ¿no? Y bueno, yo también tenía la duda de la conceptualización de justicia social, porque me parece que, como bien mencionabas al principio, pues es un concepto que poco se ha explorado y también desde la percepción de los propios actores, ¿no? Más allá de las definiciones teóricas o políticas, pues cómo se vive en los contextos. Y en ese sentido, pues, porque también me llamaba la atención esto que mencionabas de los jueces, de que los jueces revisaron estos instrumentos. En ese sentido, pues quería preguntarte qué tan difícil fue para ti, ¿no? En colaboración con tu asesor, pensar en operacionalizar conceptos que de pronto son muy complejos y que también parecen muy subjetivos, ¿no? A pesar de que, bueno, cuando se habla de distribución de recursos, parecería que es una materialidad que está en el contexto y que bastaría, entre comillas, con que cada uno tenga su parte, pero en la realidad las tensiones y las percepciones son muy complejas. Entonces, ¿qué tanto fue complicado? Bueno, pues sí, ¿no? O sea, que sí supuso un reto operacionalizar estos conceptos, sobre todo porque me llama la atención el visto bueno, por así decirlo, que dan los jueces cuando, bueno, entiendo, no en un sentido, o sea, porque no están dentro de la investigación, no están dentro de la academia, pero pues eso no quita que su punto de vista sea importante para cuando construimos pues herramientas metodológicas para la investigación, ¿no? O sea, es un actor que yo nunca había considerado para pensar como en que mis herramientas metodológicas pudieran tener pues una validación distinta a alguien que no está dentro de la academia como tal, pero que tiene una visión de la justicia, ¿no? Y desde este marco político legal, no sé sí creo que sí me entendí, ¿verdad? Sí me voy a entender, pero bueno, es sobre esta dimensión, si pudieras profundizar más. Y gracias y Sí. muchas felicidades por tu investigación. No, al contrario, gracias. Y gracias por la pregunta. Sí, sí fue un gran reto el tema de la operacionalización. De hecho, en esta tabla general de las cuatro dimensiones que, a partir de las cuales se llevaron a cabo las preguntas, no sé si se alcanzó a ver por ahí que una de las definiciones decía definición propia a partir de dos o tres autores que mencionó, ¿no? Eso fue precisamente porque agotamos todas las fuentes de información que teníamos, buscamos teoría, buscamos libros, handbooks, artículos tanto en español como en inglés, incluso en algunos otros idiomas, y en ninguno encontramos, en esa definición en específico, era suficiencia de recursos para la educación. No logramos encontrar el concepto en ningún lado, entonces tomamos ciertos conceptos de algunos autores que más o menos hacían alusión a ello y a partir de ellos fue que elaboramos una decisión propia, perdón, una definición propia porque básicamente fue pues lo que se tuvo que hacer, ¿no? Porque no había manera de conceptualizarlo de manera teórica. Con los otros tres fue difícil también, pero sí, sí se logró encontrar algunos trabajos teóricos que definieran esos otros eh, esos otros cuatro conceptos, ¿no? Y precisamente como decías, en telebachilleratos comunitarios son un montón de temas que son difíciles de operacionalizar y de conceptualizar, porque en ningún lado del mundo hay algo parecido a los telebachilleratos comunitarios, ¿no? Es un subsistema muy específico, muy particular. En ningún lado existe esta figura de lo que es un responsable escolar, por lo menos no de la manera específica en la que existe aquí. Es decir, ¿cómo defines tú o cómo le explicas, por ejemplo, a alguien que desconoce el contexto lo que es un responsable escolar, ¿no? En las condiciones en las que trabaja, que es una persona que tiene su carga completa de materias, que es un maestro de tiempo completo, pero que aparte se dedica a todo esto de administración, de gestión, de todo, básicamente. Entonces, sí, sí, fue un reto muy grande y entiendo precisamente por qué lo preguntas, porque sí. Ay, se bajó el volumen.
¿Sí me escucho? Sí. Bueno, no sé si con esto, Fabiola, respondí más o menos. Sí, Sí, muchísimas gracias, Luis. al contrario, gracias. Sí, Lisandro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde acá, desde Argentina. La verdad que ha sido muy placentero escucharte, Luis, en tu exposición. Lo mío es un comentario muy breve que tiene que ver con el gusto de escuchar también que el concepto de justicia social atraviesa las preocupaciones a lo largo de América Latina. Para nosotros el concepto de justicia social, la justicia educativa, la justicia curricular, son conceptos que en general están circulando, ¿no? En nuestros equipos, en nuestros espacios de investigación en Argentina, pero generalmente no suelen estar vinculados a temáticas de educación rural. Así que en ese sentido, la verdad que me parece súper importante tu aporte y la verdad que pensarlo también en clave, ¿no? de la función de quienes están al frente, ¿no? de la tarea de dirigir las instituciones en esos contextos tan complejos como vos lo planteaste y lo dijiste también. También un poco nos atraviesa, ¿no? Pensando en las funciones, en nuestro caso, que bueno, nuestros equipos trabajan más sobre la formación, ¿no? de los docentes, que, bueno, cómo queda por fuera muchas veces ese rol de director o de la dirección escolar con todas estas tareas extras, ¿no? Y con los compromisos que implicaría abrazar de alguna manera este concepto de justicia social tan complejo para los latinoamericanos en estos tiempos, ¿no? Así que por ahí va mi intervención y la verdad que quiero nuevamente reconocer tu trabajo y tu aporte. Ha sido muy estimulante escucharte. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el comentario. Y muy importante este tema de darle el giro a esta corriente teórica en el contexto rural, que es un contexto que lo necesita mucho y que es muy particular, ¿no? Evidentemente también hay necesidades de justicia social en los centros urbanos, hay centros urbanos, o bueno, zonas del centro urbano, pues marginalizadas o que necesitan ciertamente la atención, pero sí, el contexto rural es un contexto completamente distinto que tiene sus dinámicas particulares, que tiene pues un montón de condiciones que ameritan mucho este tipo de investigaciones ahí. Entonces, muchas gracias por el comentario. Luis, también aquí Ujú. presente en la sala de Zoom, la maestra Gloria Castro López te felicita por este trabajo tan interesante que nos presentas. Gracias. Y bueno, digamos, no sé si a reserva de que hubiera alguien más que quisiera comentarle algo a Luis, a mí me gustaría decirte, Luis, que es muy interesante y es muy necesario, como dices, visibilizar las condiciones de operación de los telebachilleratos. El maestro Esteban García, que te hizo la primera pregunta, así lo reafirma en su comentario en Facebook posterior. Yo también creo que es muy importante esa, ese entendimiento de las condiciones tan complejas en la operación de este subsistema. Y por la misma complejidad, creo que es que quedan, supongo, te quedaron a ti tantas también preguntas, ¿no? Por responder al hacer un estudio como este. Por ejemplo, en términos de no solamente esta precariedad en este subsistema y en este nivel, sino en toda la trayectoria escolar, por ejemplo, de los estudiantes, y que por supuesto repercute en esos puntajes que uno puede ver en Planea específicos ya cursando el telebachillerato, pero que traen ya toda una trayectoria que por supuesto influye, ¿no? En escuelas que pudieron tener esas mismas condiciones de precarización, de marginación, y que se hace una cadena, ¿no? Y me parece muy interesante que tú hablas, o así lo percibí yo, más de gestión que de gasto propiamente. Y es muy paradójico que es toda esta gestión tan loable que emprenden no solo docentes, sino también madres y padres de familia, muchas veces es paradójico porque afecta, por ejemplo, el tiempo, la dedicación que los docentes ponen en cuestiones eminentemente académicas, ¿no? De planeación, de clases mismas, de docencia frente a grupo.
y entonces ahí está esa tensión, ¿no? Entre la necesidad de gestionar recursos para tener una mejor escuela, un mejor espacio, más materiales, etcétera, y por otro lado, pues eso quita tiempo, ¿no? A docentes que tienen tareas de gestión muy, muy pesadas y muy complejas, ¿no? Precisamente por las condiciones en las que se trabaja. Entonces, a mí me quedan como muchas preguntas y eso creo que siempre es bueno en las investigaciones, que queden muchas preguntas que emerjan, porque quiere decir pues que son investigaciones que nos están planteando como abrir ventanas, ¿no? A espacios poco conocidos y con mucha necesidad de justicia social, educativa, curricular, como decía Lisandro, o sea, muchas dimensiones de la justicia. Entonces, bueno, pues no sé si quieras hacer algún último comentario. Ah, perdón, aquí hay una pregunta de la maestra Irma Cecilia. Ujú, Em, Dice, ¿se apoyó de alguna plataforma o programa para categorizar, recuperar y analizar información? Es una pregunta, Luis, sobre ujú. tu fase pues de análisis. Sí, sí, se usó Atlas T para analizar, bueno, tanto categorizar, analizar información fue la plataforma que se utilizó. Muy bien, Luis. Pues muchas Ujú, gracias por este compartir tus resultados. ujú. Te agradecemos mucho y pues te esperamos para que nos sigas compartiendo lo que estás haciendo ahora en el doctorado. Ojalá lo hagas y mucho éxito. Y bueno, pues ahora a continuación tenemos la presencia de tres ponentes. Le voy a dar la palabra a Itzel Cabrera para que nos presente esta segunda parte del seminario y les agradecemos mucho la atención a todos los que estaban en Facebook con Luis y que continúen con nosotros en esta segunda parte. Gracias, Luis. Gracias, muchas gracias a todos, gracias por sus comentarios y muchas gracias por el espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Itzel Cabrera García, también miembro de la RIER, y estaré moderando esta segunda parte de la sesión. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Ahora toca el turno de escuchar la ponencia, la función tutorial en el proceso del trabajo de titulación, a cargo de la maestra Irma Cecilia Yocupicio Zazueta, la maestra Griselda Márquez Higuera y Beatriz Elena Gómez Corral. Ellas están adscritas a la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles en México. Entonces, bueno, les doy la palabra a nuestras ponentes para que si gustan compartir pantalla para proyectar su presentación y poder escucharlas. Se está cargando la presentación. Muchas gracias, maestra Irma. Ya sola, si, para que se vea completa la diapositiva, por favor. Muchas gracias a nuestras ponentes del día de hoy por su charla. Y bueno, la dinámica es la misma que en la anterior presentación, entonces yo le cedo la palabra a las maestras. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, maestras. Muchas gracias por la invitación, por hacernos parte de este bonito proyecto que tienen ustedes a través de este seminario Riera Puertas Abiertas en su segunda edición, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales. En esta ocasión representando a Cuerpo Académico, Aprendizaje y Desarrollo de, de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, ubicados en el estado de Sonora. Voy a presentar para ustedes la función tutorial en el proceso de trabajo de titulación. Como bien lo mencionó, nuestro cuerpo académico
Nuestro líder es la maestra Griselda Márquez Higuera, que ahorita se encuentra precisamente en el CONICET, haciendo ya con el cierre, ¿no? A estas horas ya. La maestra, la doctora Beatriz Elena Gómez Corral y una servidora, Irma Cecilia Yocupiciosa Sueta, que me tocó representarlos. La función tutorial en el proceso del trabajo de titulación. Esta es una de las investigaciones que se presentó en el pasado Congreso CONICET y presento para ustedes. Este trabajo que realizamos, pues es como una investigación basada en la función tutorial que se realiza en la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, que nace en el 2006 partiendo de las bases que la NUYES para ello establece, ¿no? Y es en el 2011 cuando ya como IFODES, que fue una de las a nivel estatal quien coordina las escuelas normales en nuestro estado. En ese entonces IFODES era IFODES, ahora es CRESON, y lo estableció por primera vez, ¿no? Eh, Estipulando ya lo que sería el manual de tutoría y los tipos de tutoría que se manejarían en cada una de las escuelas normales. El objetivo de la investigación se planteó como determinar la forma en que percibieron la función tutorial llevada a cabo en el proceso de titulación los alumnos de la generación 2018-2022. A la fecha, pues todavía tenemos rezagos de lo que fue la pandemia, de lo que nos ocasionó, de que tuvimos que echar mano también para sacar los procesos en cada una de las escuelas normales, de las escuelas, y pues las escuelas normales no fueron la excepción. Eh, las preguntas que se establecen como para direccionar u orientar el trabajo de investigación es precisamente cómo percibieron los alumnos la función tutorial, qué acciones de mejora proponen para el proceso de elaboración del trabajo de titulación, cuáles serían las categorías o bien las fortalezas que tenemos como asesores de investigación en la función tutorial y sobre todo las áreas de oportunidad. ¿Qué debemos de hacer? Sabemos que como maestros siempre tenemos que estar evaluando nuestras funciones, pues en busca de la mejora. La NUYES establece pues el acompañamiento, como la tutoría, como el acompañamiento que se les otorga a los alumnos a través de la atención. Esta puede ser grupal, individual o personalizada o individualizada, tratando de dar ese acompañamiento desde que inicia el joven, desde que inicia el alumno en las escuelas, hasta que termina su paso por la escuela. En ese sentido, se establecen dentro del manual eh, basados en el 2011 de lo que el IFODES estableció para la escuela, para las escuelas normales, establece y contempla pues que el tutor debe respetar la individualidad. Sabemos pues que todos los alumnos pues tienen su parte diferente en cuanto a cómo interpretar, cómo iniciar algún proceso y sobre todo cómo atenderlos. Favorecer las habilidades de comunicación y en este momento, en este periodo que tocó de pandemia, pues sí tuvimos que diversificar mucho esa parte de la comunicación, de cómo establecer esos contactos con nuestros alumnos y por su parte nuestros alumnos también en sus escuelas de práctica. El espíritu de colaboración en cuanto a si estamos atendiendo pues, como un grupo o liderando un grupo en razón de un proyecto, también que podamos ayudarnos entre todos y generar esos espacios propicios para el aprendizaje mutuo y autónomo. Eh, Tener el conocimiento pedagógico y didáctico para poder llevar a cabo esta acción, eh, sobre todo pues tener la capacidad docente y las habilidades para poder resolver todo tipo de conflictos, porque a veces también como
como asesores, como tutores, pues nos toca manejar ciertos conflictos. A veces la forma en que planteamos, pues para los jóvenes, pues no es del todo favorable. Tenemos que ayudarlos a que, a que entiendan y pues direccionen esas energías, esos contenidos, esos eh, intereses, ¿no? Hacia una meta en corto plazo. El tutor debe saber manejar en grupo qué información tenemos que dar a conocer en esos momentos y sobre todo tener deseo de superarse, tener deseo de actualizarse y no quedarnos nada más con la información hasta lo que nos tocó vivir en este proceso de titulación. Y es también una invitación, ¿no? A podernos superar, actualizar. Como hacíamos mención en el manual de tutoría eh, establecido en el 2011, se establecieron tres tipos de tutorías, la grupal, la académica y la personal que pudiéramos llamar individual. Eh, como tal. En la grupal, dentro de nuestra escuela normal, desde que inicia el joven en su formación, desde el primer semestre, se asigna un tutor grupal que termina su acompañamiento a partir del sexto semestre de su formación. Y hay diferentes temáticas con las que les toca participar tratando de orientarlo eh, y acompañarlo. Primero que nada en su incorporación en este modalidad de internado que nos caracteriza como escuela normal, eh, de estrategias para el estudio, eh, habilidades socioemocionales, entre otros. Tenemos la otra parte que es la tutoría individual de carácter académico, en donde a todos los alumnos que por alguna situación, ya sea familiar, personal o lo mismo que se viven en el internado, pasaran por una situación de riesgo, eh, materias reprobadas, se les asigna un tutor individual que les dé seguimiento para que puedan ellos, a través de proyectos académicos, darles ese seguimiento, de, de alguna manera motivarlos, que se sigan preparando para que pues no llegue a esa parte triste, ¿no? De causar una baja, ni temporal, mucho menos definitiva, ¿no? Tratando de ayudarlo, de rescatarlo. Y la otra parte de tutoría es la de carácter personal, pero aquí va más dirigida a alumnos en situaciones emocionales o que están afectando el aspecto académico, ¿no? Y ver de qué manera a través de escucharlos, poder saber si hay otra persona, otra institución que los pueda apoyar. Y para ello, pues también cuenta la escuela con una psicóloga que también los calendariza de acuerdo a sus necesidades y estamos cubriendo ahí la parte grupal, la académica para disminuir situaciones de riesgo en cuanto al académico, pero también en lo personal. Y terminamos a partir del sexto semestre, se termina en esa parte de acompañamiento con tutores grupales e individuales, pero inicia a partir del sexto el asesor de titulación, que sería también parte de la tutoría académica, contemplada dentro de la tutoría académica. Y en este proceso de titulación, de acuerdo al plan de estudios, se considera que este trabajo de titulación pues es parte de los créditos, eh, con lo que el alumno pues va a terminar su formación, ¿no? Como docente. De acuerdo a las orientaciones académicas, existen la elaboración del trabajo de titulación, el asesor es un guía, acompaña en este proceso para que el alumno a través del reconocimiento de las competencias genéricas y profesionales pues pueda determinar una modalidad de titulación, eh,
ya sea a través del informe de prácticas, portafolio de evidencias o tesis de investigación. El asesor debe estar preparado para poder guiar, capacitado en estas tres modalidades de titulación. Una de las que más en esta escuela se llevan a cabo, pues es el informe de prácticas profesionales. En cuanto al rol del tutor en ese tipo de acompañamiento, Ruiz 2015 hace referencia a las orientaciones eh, que debe tener el tutor para lograr el aprendizaje del estudiante. Y nos vamos en estos 8 pasos que nos dice Ruiz 2005, nos direcciona a que debe de existir un protocolo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos, en qué debemos guiar, en qué debemos asesorar a nuestros jóvenes? Desde empezar con una planificación, eh, qué tipo de protocolo vas a llevar, si va a ser a través de informe, qué estrategias, qué situaciones vas a atender dentro del aula, hacia dónde vas a dirigir la investigación, si es un portafolio de evidencias, cuáles son los materiales, los insumos de donde vas a sacar esa investigación o vas a armar esa intervención y sobre todo el de tesis, ¿no? Bajo qué protocolo de tesis vas a trabajar, aunque aquí hace más énfasis en la investigación-acción, pues sí, nuestros alumnos tienen esas necesidades de que el tutor los pueda ayudar, orientar, qué tipo de información van a buscar, qué van a discriminar de ese estado del arte, si van a ocupar análisis de datos cualitativos, cuantitativos y sobre todo pues es convertirse en ese guía. La tapía al respecto nos dice que entre sus habilidades, el tutor debe ser un buen mediador, debe ser tolerante en un sentido positivo, inspirar la confianza y comunicar con entusiasmo y estar capacitado para la función a desempeñar. Todo esto, cuando llegó este periodo de pandemia del cual nadie estuvimos preparados y que pues todavía tenemos sus impactos a egresados que lo están viviendo dentro de la escuela ya en sus prácticas, porque esos alumnos pues egresaron el 22, pero sí, pues tuvimos que utilizar estrategias para poder sacarlos adelante, ¿no? Em, Debe haber un seguimiento, una evaluación a los asesores y esta parte de la investigación, esto que estamos realizando, es parte de ese seguimiento. ¿Cómo nos fue? ¿Qué pasó? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? ¿Y qué podemos hacer? Eh, También nos dice la TAPI que no debemos excedernos en el tiempo que estamos frente al alumno, aunque en la realidad el alumno a veces nos quiere, cuando realmente quiere terminar un trabajo que ya casi al final, pues sí quisiera todo nuestro tiempo, ya a veces hasta a última hora. Pero sí, la TAPI considera pues que el tiempo de asesoría pues debe ser no excesivo y pues sí, pues en áreas específicas se acorde a una calendarización. La metodología de trabajo realizado es con un enfoque mixto, con un diseño explicativo y secuencial que se fue midiendo en el proceso, conforme se fue llevando, describiendo las características de los sujetos de estudio con el apoyo, perdón, del enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. Se trabajó con 42 alumnos de la generación de 18-2022 y nos apoyamos de un instrumento de evaluación que se hace cada cierre del, del ciclo escolar con los alumnos de octavo semestre. Este instrumento pues ya ha tomado en otras investigaciones, está validado con una confiabilidad de 0.955, en el cual se analizaron bajo 3 dimensiones o categorías, lo que es la planeación, el apoyo al tesista y el conocimiento del proceso de titulación. Son 16 ítems
que están organizados para saber en cada una de las categorías cómo observa o observaron nuestros alumnos asesorados ese aspecto o esa categoría. En cuanto a los resultados, en esa función tutorial, 33 de nuestros alumnos, esos 42, pues se les consideraron que fue suficiente en una escala Likert de, del 1 al 4, consideraron suficiente correspondiente al 79% de nuestros alumnos que consideraban que la función que recibieron, la función tutorial o la asesoría, pues fue suficiente. El 19% la consideró como buena y el otro 2% pues como regular. Quisiéramos que todo fuera pues 100%, ¿no? Que todo fuera bueno, pero siempre tenemos algo que mejorar en nuestro desempeño. En las categorías de análisis de la función tutorial vienen estos indicadores, lo que es la planificación, las categorías que fueron la planificación, el apoyo al tesista y el conocimiento del proceso que mencionamos anteriormente. Podemos observar que aunque nuestra escala Likert dice que el valor mínimo es 1 y el máximo 4, nuestro promedio, podemos decir que en el apoyo al tesista es donde tenemos un promedio más bajo de 3.71, que a lo mejor pudiéramos decir, andamos bien, pero siempre, pues sí, tenemos que estar viendo esas áreas de oportunidad. De acuerdo a esta categoría, a la categoría de planificación, los indicadores fueron: presenta de manera clara los objetivos a alcanzar, contesta sus dudas en un plazo de tiempo razonable, proporciona bibliografía y otros recursos útiles para el desarrollo de la investigación. Y en cuanto a los criterios de evaluación son conocidos, en el promedio nos indica que proporciona bibliografía y otros recursos útiles para el desarrollo de la investigación, pues es el más bajo, ¿no? Pues ahí sí tuviéramos que ver qué pasaba con nuestros asesores eh, en ese periodo, ¿no? de pandemia o en ese periodo de asesoría. En el indicador del apoyo brindado al tesista en la función de tutoría, tenemos los indicadores en la categoría de apoyo brindado al tesista, tenemos los indicadores. Se brindaron las orientaciones académicas para la elaboración del trabajo de titulación. En promedio fue de 3.76. Se realiza una comunicación sincrónica, como bien les mencioné, en el periodo a distancia, chats en vivo, enlaces en vivo, videoconferencias, entre otros, para apoyar la asesoría de titulación. Y vemos aquí que el promedio bajó a 3.69 y en cuanto a la evaluación o la coherencia con el trabajo desarrollado durante el curso, pues sacaron pues más o menos los mismos puntajes que anduvimos ahí, pues no tan bien con nuestros alumnos en razón del esto. De manera general podemos decir que estamos bien, pero pues los números nos dicen que hay ahí un área de oportunidad. En cuanto a la categoría del conocimiento del proceso de asesoría de titulación en la función tutorial, los indicadores fueron: ¿cómo valoras la calidad de la asesoría brindada para la elaboración del trabajo de titulación? El tutor orienta la investigación teórica y metodológicamente, propicia la reflexión y el aprendizaje autónomo. Y aquí en el indicador con más bajo promedio es cómo valoras la calidad de la asesoría brindada para la elaboración del trabajo de titulación, que lo podemos relacionar con los otros indicadores en los que por ahí el promedio también bajó un poco. Eh, en conclusión podemos decir que del 62% de los estudiantes, el 40% considera que la función percibida fue buena, el 22% percibió una función tutorial suficiente. Eh, los asesores sí conocen del proceso de trabajo de titulación y han apoyado de manera significativa a cada uno de los asesorados.
de las tres categorías, el apoyo brindado al tesista fue el que se evaluó con más bajo promedio, de un puntaje de 4, se observó en un 3.6. Sin embargo, pues aunque, como bien les mencionaba, los puntajes pueden considerarse como buenos, que aún así si promediamos, si quedamos todavía en 4, pero hace falta hacer énfasis en esos aspectos que no nos hace pues subir esos puntajes, ¿no? Cruzar la información pues con los resultados cualitativos. El rubro de apoyo brindado al tesista evaluado con menor promedio corresponde a la comunicación establecida con el tutor. Y si otra vez hacemos referencia a ese momento que se vivió, eh, en cuanto al tipo de comunicación que se debió haber recibido en ese momento, pues no estábamos, aunque no es una justificación, sí nos dice que debemos estar preparados. Ahora sí, yo creo que los docentes tenemos esa capacidad, ¿no? Como lo es este momento que estamos llevando esta presentación a distancia, ¿no? Con ustedes. Nos quedaron esas fortalezas de el haber vivido esa parte, ¿no? Del trabajo a distancia. Cada vez nos vamos perfeccionando más. Algunos todavía tenemos temor a estar a distancia o, o presentar un trabajo así. En los indicadores cualitativos identificados son la organización, la calendarización, la comunicación y el rol del asesor. Si nosotros organizamos bien el trabajo, y en esa organización se calendariza en cuanto a las fechas, el cumplimiento, pero si no lo comunicamos, pues no vamos a poder realizar una buena asesoría. Derivado de todos estos indicadores, la escuela normal tiene a bien al inicio del ciclo escolar eh, analizar esos protocolos de investigación para el trabajo de titulación y se le hacen las adecuaciones, se actualiza, se ven precisamente esas áreas de oportunidad de qué es lo que tenemos que hacer para que el trabajo de titulación pueda mejorar, que esa asesoría o el trabajo que desempeñamos como asesores pueda irse fortaleciendo poco a poco. Ahorita estamos ya en esa parte, ¿no? De poder normar cuáles son los indicadores que se identifican con mayores áreas de oportunidad y saber hacia dónde vamos, cómo mejorarlos y qué acciones vamos a tomar para que el trabajo pues sea de calidad y que a partir de enero pues nuestros alumnos pues ya estén despuntando, ¿no? Todo esto nos deja las investigaciones que hemos realizado al respecto. De mi parte, pues sería todo. Agradezco la atención. Muchísimas gracias, maestra Irma Cecilia, por tan interesante investigación. Nuevamente le agradezco muchísimo su tiempo, su disposición para estar hoy con nosotros compartiendo esta investigación colaborativa además con sus colegas. Y bueno, es momento de abrir a las preguntas. Primero que nada, pues quisiera invitar a los participantes que están conectados directamente desde Zoom, desde la sala de Zoom, quien quisiera hacer una pregunta, un comentario. Sí, Lupita, adelante. Muchas gracias. No, gracias, Itzel. Gracias. Agradezco mucho lo que nos ha compartido. Creo que es un tema que compartimos quienes trabajamos en universidades públicas como la Veracruzana, donde yo trabajo, esta función de tutoría tan importante, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Y yo quería preguntarle eh, si ustedes a partir de esta investigación que han realizado y de esta evaluación que hacen y que profundizan en su análisis, que creo que es algo muy importante que debemos hacer los que somos evaluados, ¿no? O sea,
realmente profundizar en el análisis de qué nos están diciendo esos datos sobre nuestras propias funciones y nuestras capacidades. ¿Ustedes han identificado acciones como autoformativas, como de detectar también qué es lo que necesitan como tutores para poder fortalecer su función y para trabajar las áreas de oportunidad? Y lo pregunto porque muchas veces sabemos que tenemos esas áreas de oportunidad, pero digamos que no discutimos colectivamente cómo formarnos para mejorar en ese sentido, ¿no? O esto que se dice muy comúnmente de, pues para ser tutor o director de un trabajo de investigación, pues tenemos que investigar para poder realmente conocer qué es eso de hacer investigación y poder acompañar procesos. Entonces, no sé si ha habido en su institución estas reflexiones sobre qué necesitamos para ser mejores tutores en términos formativos o de nuestra propia práctica investigadora, etcétera. Gracias. Precisamente, pues nos está acompañando también nuestra integrante, también integrante de nuestro cuerpo académico, la maestra, la doctora Beatriz Gómez, que también es encargada ha estado a cargo como responsable o colaborando en lo que es la función de evaluación del proceso docente. Eh, y es muy importante esta parte de evaluar, de concientizar, así como en este periodo nos sirvió al cuerpo académico para presentar una ponencia sobre el trabajo que se realiza. Es muy importante que cada una de las instituciones educativas sea consciente del trabajo que está realizando y evaluarlo eh, de inicio, intermedio y al final también, cómo nos fue en ese proceso. A partir de estas evaluaciones, nosotros nos damos cuenta de esas áreas de oportunidad que las plasmamos y nos organizamos a través de academias de grado. Tenemos una academia general y una academia de investigación entre las que hay otras academias que nos ayudan con las funciones, pero específicamente para el trabajo de titulación o el trabajo como asesor que desempeñamos, exponemos precisamente cuáles son esas áreas de oportunidad, cuáles son las necesidades y también recibimos la capacitación en razón de esas necesidades, de esas áreas de oportunidad. Y el podernos reunir al inicio de cada semestre para valorar, una vez que nos entregan cuáles son esos resultados, a cada uno de los docentes nos entregan desde las observaciones, los indicadores como tal cuantitativos que nos da el instrumento de investigación, como también esas respuestas cualitativas que son muy diversificadas, nos sirven también para decir y reconocer, bueno, esto lo estoy haciendo bien o no me di cuenta que en esta parte me estaba faltando y creo que puedo mejorar. Cuando es algo muy general, cuando compete a la mayoría de los docentes, pues es muy recurrente el comentario, pues también tenemos el apoyo para poder exponerlo y ser capacitados en ese sentido. Siempre vamos a tener algo que mejorar, pero sí nos preocupamos, al menos la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles se preocupa por atender esas áreas de oportunidad. Muchísimas gracias, maestra Irma. Y bueno, también quiero invitar a quienes nos están observando a través de Facebook, quienes siguen la transmisión, que por favor, si tienen preguntas, dudas, comentarios, reflexiones también que nos surgen escuchando estas ponencias, por favor, pueden compartirlas a través de los comentarios, también en esta sala de Zoom, reitero la invitación. Y bueno, mientras algún otro colega se anima, a lo mejor también la maestra Beatriz quisiera comentar algo más adelante. Yo quisiera preguntar que, como bien decía la doctora Lupita, bueno, esta parte de
de la formación en la práctica tutorial es muy relevante y bueno, una vez que ya tenemos los resultados, pues ahora construir estrategias en función pues a las áreas de oportunidades y demás, pues es creo que también un gran reto, ¿no? Y un poco en el mismo sentido que planteaba Lupita la pregunta, mi duda es si ha habido, ya ahora que se conocen los resultados y se están construyendo estrategias, si ha habido alguna resistencia por parte de también los docentes o las docentes a reconocer sus propias áreas de oportunidades, porque muchas veces creo que la autocrítica o la reflexión hacia las propias prácticas, pues es también una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Y precisamente cuando estamos en las normales y de pronto les enseñamos, o bueno, estamos formando a estudiantes a las prácticas docentes, por ejemplo, se da mucha esta observación hacia docentes ya consolidados y de pronto pues hay críticas ahí que u observaciones muy críticas que de pronto la misma figura docente no observa en su propia práctica, ¿no? Y que le cuesta mucho reconocer que tiene estas áreas de oportunidades, o a veces la misma prácticas ya muy ancladas y que como han funcionado, pues como que hay resistencia por modificarlas, ¿no? O transformarlas. Entonces, en ese sentido, si pudiera profundizar más en si ha habido resistencias, tensiones o de pronto es como también están las áreas de oportunidades y aparentemente ya que las conocemos, ya todo marcha como muy, como que todo fluye y realmente ahí es también el gran trabajo, ¿verdad? Era, sobre esto reflexionaba. Gracias, maestra. Ok, con gusto puedo responder. No sé si la maestra, la doctora Beatriz, pueda ayudarnos. Ok, hola, buenas tardes. Gusto saludarlas. Bien, ahorita que mencionaban la parte de que sí ha habido resistencia, fíjese que a partir de lo que fue la parte de continuar, permítanme, que continuar las clases presenciales, unos a los elementos importantes fue los foros. Hemos tenido foros de avances de trabajos, del acompañamiento y el trabajo colectivo que hemos hecho, la base de docentes, ha ayudado a avanzar un poco en ese acompañamiento hacia los jóvenes que están por egresar. Resistencia a veces sí hay, sobre todo pues cuando cambiamos las ciertas áreas, porque sí hay áreas, hay temáticas que trabajan más los maestros y muchas veces se tiene que ajustar a las necesidades de los alumnos. Nos hemos adaptado todos, el colectivo, el trabajar en colectivo en las escuelas ha ayudado a partir de los foros, en las reuniones de academia, como menciona la maestra Irma, Cecilia, constantemente trabajamos en cómo se debe dar ese acompañamiento. Cuando hay, últimamente a partir de las comisiones de titulación, se ha presentado esa parte también, acompañamiento. También también en cuanto a esa resistencia, cuando se dieron los resultados de esta parte del acompañamiento, la comunicación con nuestros jóvenes, pues también buscábamos nosotros la justificación, pero si es que he estado al pendiente de ellos, ¿por qué tenemos esta observación o algo, no? Entonces, pero no todos nuestros jóvenes tenían el acceso tampoco a la conectividad. A veces sí hacía falta el podernos tener esa necesidad teníamos más bien la necesidad de vernos, de interactuar, era ese aprendizaje también, ¿no? Pero sí hay resistencia siempre cuando nos entregan una evaluación. Nosotros, no, 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 no lo considero así, pero, pero una vez que está plasmado en un documento, pues sí tenemos que eh, ver qué podemos hacer por mejorar, por ver ese aspecto, si es relevante, si es concreto. Por ejemplo, ahora, aunque algunos de los docentes sí ya lo hacemos desde hace rato, sí se nos dio que
cada que recibimos a nuestros estudiantes, pues sí tenemos que firmarla, no nada más hacer la observación, pero que nuestros alumnos firmen que recibieron la asesoría y cuál es el compromiso para la siguiente, ¿no? Se van haciendo mejoras en ese proceso. Eh, Ese acompañamiento que se les da a los jóvenes en los foros, el inicio es el que presentamos en el mes de diciembre, que ya nuestros jóvenes tienen que tener al menos un 50% del trabajo a realizar, el trabajo a entregar. Ese 50% a veces a nuestros muchachos asesorados, pues cuando reciben las observaciones o las críticas o aparte, no nada más la que ha estado recibiendo de su asesor, sino también tener desde otra perspectiva de otro docente, pues les aclara también esos escenarios hacia dónde van y a lo mejor en algunos de los casos también les da la pauta para decir, oh, sí, me voy a ir por acá o estoy bien o también se sienten ellos muy orgullosos del trabajo que ya están realizando, del avance, ¿no? Y se sienten aún más motivados también para poder continuar. Y eso es la parte importante de ver de qué manera conservamos ese entusiasmo en nuestros jóvenes, que no bajen la guardia y que sigan adelante con el proceso de titulación, porque los tiempos sí son algo traicioneros y al final ahí estamos queriendo sacar tiempo de donde no lo hay. Claro, muchas gracias, maestra Irma, por comentarnos, por profundizar en esto que nos comentaba, que es sumamente relevante la valoración que tienen los y las estudiantes de este acompañamiento a una de las fases pues más destacadas de su trayectoria, ¿no? Que es esta pues elaboración de los documentos, etcétera. La doctora Lupita está solicitando la palabra. Sí, Itzel, Adelante. quiero leerle a la maestra Irma una pregunta que están haciendo en Facebook y dice, ¿de qué manera transitaron de un modelo de tutoría a este modelo focalizado en el trabajo de titulación? Lo pregunta María Guadalupe Rodríguez Liñán. Gracias. Las orientaciones académicas, si, para nuestro plan de estudios, en este caso 2018, y que ya estaban presentes en planes anteriores, 2012 y el 97 también, orientaciones académicas, mencionan que se debe de asignar un tutor o asesor de trabajo de titulación que le dé seguimiento. Nos han permitido organizarnos, ¿no? Para poder dar este acompañamiento a nuestros jóvenes eh, en lo que es el trabajo de titulación. En cuanto a lo que es el programa ya de tutorías que teníamos desde en el 2006 que se empezó a dar ese acompañamiento, no sé si se refiere al acompañamiento que nace desde que el alumno inicia su vida académica o más específicamente el seguimiento del trabajo de titulación, porque el trabajo de titulación sí está estipulado en plan y programa de estudio. No sé, nada más para continuar mi relato, si pudiera este, Es una orientar pregunta. la pregunta. Es Sí, es una general. pregunta que nos dejaron en Facebook y la leí tal cual. Entonces, no hay como detalle de esto, solo dice como Ah, un ok. tránsito a lo focalizado en el trabajo de titulación. Sí, debe ser Sí. esa parte del trabajo de titulación, pero sí está estipulado en las orientaciones académicas, ¿no? Poderlo llevar a cabo. Pero sí, nosotros sí tenemos como escuela normal un espacio de academia para poderlo desarrollar, decir, con nuestros grupos de asesores, cuáles son esas observaciones que tenemos, cómo vamos con el avance de nuestros jóvenes. Por ejemplo, como cuerpo académico también estamos dándoles a conocer a través de esas academias a nuestros compañeros de trabajo, de manera general, no nada más a los asesores. Uno de los aspectos, por ejemplo,
cambios en el APA, los estilos de redacción, que son importantes conocernos y sobre todo que los podamos entender todos de la misma manera, porque a la hora de que estamos con las lectorías, unos observan una cosa y al final el otro lector le dice, sabes que tienes que regresarte a esto. Pues estar todos en la misma sintonía en todos los aspectos que norman la investigación. Muchísimas gracias, maestra Irma, doctora Beatriz, muchísimas gracias por compartir el día de hoy con nosotros su investigación tan importante y tan interesante. Y bueno, si no hubiera más preguntas en la sala de Zoom ni en Facebook, pues con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy del Seminario RIER a Puertas Abiertas. Y bueno, pues cierro con un agradecimiento a nuestros ponentes del día de hoy, a la maestra Irma, y a Luis también, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Lupita, que va a realizar algunos anuncios. Muchísimas gracias. Sí, quisiera solamente cerrar invitándoles a nuestra próxima sesión, que será el 25 de octubre, como siempre en viernes a las 5. Es ya nuestra cita ya tradicional. Nos van a acompañar dos destacados miembros de esta red, el maestro Esteban García Hernández de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua y el maestro Luis Ernesto Solano Becerril de la Universidad La Salle Bajío. Ellos van a hablarnos, el maestro Esteban, sobre saberes docentes presentes en la práctica de educadores de la niñez migrante y Luis Ernesto sobre pautas para el acceso a una educación intercultural para la niñez y adolescentes jornaleros agrícolas en Guanajuato. Entonces, pues les esperamos el 25 de octubre a las 5. Estaremos circulando en redes entre los miembros de la red y público en general que guste acompañarnos. Y pues solamente eso, Itzel. Muchas gracias a las ponentes, a Luis también, y nos vemos próximamente, en aproximadamente un mes. Muchísimas gracias, Lupita. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, a quienes nos siguieron a través de Facebook y quienes se conectaron en la sala de Zoom. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias.